¿Alguna vez sentiste que había algo diferente en ti, pero no sabías qué era? A nosotras nos pasó, y de pronto llegó una sospecha. Comenzamos a atar los cabos sueltos y nos dimos cuenta de que todas las respuestas estaban ahí, junto al diagnóstico. Atando Cabos es la experiencia de 4 mujeres y 1000 historias de cómo ha sido su experiencia de vida antes y después de descubrir que son autistas. ¿Nos acompañas en esta aventura? Hola, sean todos bienvenidos a nuestro siguiente capítulo de nuestro podcast Atando Cabos para que sigamos comprendiendo muchísimo más. Acá estamos las 4 mujeres con nuestras 1000 historias que contar dentro del espectro autista. Y es por eso que el día de hoy quisimos enfocarnos un poco sobre la infancia, porque si bien recuerdan, en nuestro capítulo anterior conversábamos un poco de que nuestro diagnóstico llegó tardío a nuestras vidas, lo que nos impidió quizás, por ejemplo, recibir algún tipo de apoyo o terapia o cualquier cosa que pues pudo en su momento habernos lanzado un salvavidas. Pero quiero que entonces que conversemos el día de hoy sobre cómo hicimos nosotros para sobrevivir esa etapa. Y bueno, por eso me gustaría irles preguntando, chicas, si en algún momento en sus familias alguien detectó algo extraño, algo inusual en su comportamiento, quizás algún indicio de autismo, o incluso si, por ejemplo, porque quizás en su momento no, pero de repente cuando, o sea, si notaban algo, pero ahora de adultas es que ustedes saben que era por autismo, pero antes como que nadie sabía que era por autismo. Entonces, bueno, empezó por aquí a preguntarle a mi querida Jessica. Jessica, cuéntame un poquito sobre tu infancia. Hola, claro que sí. Pues realmente no, y era muchísimo más difícil saber qué rasgos pudieran ser de autismo porque los que se conocían hasta la época pues eran de niños varones. Entonces, todos los rasgos que efectivamente todo el mundo notó, porque eran toda mi personalidad, fueron tomados como por otros factores, de repente porque era una niña muy introvertida, era muy tímida, etcétera. Y todos lo achacaban a ese tipo de cosas de la época, todas esas etiquetas que existían en la época. Nunca jamás fueron relacionadas como rasgos diferentes o posibles rasgos de autismo. Esa posibilidad nunca estuvo en la balanza. Vale, perfecto, muchas gracias. Y ahora le pregunto también a Mariela. Mariela, coméntame un poquito de cómo fue tu infancia. Hola Jay, gracias. Al igual que Jessica, no hubieron indicios, no hubieron mayores cuestionamientos dentro de mi familia. Pensándolo ahora adulta, creo que era por falta de conocimiento de la época, ya porque no se hablaba mucho de autismo, ni mi familia, ni mis profesores, no se conocía la palabra en verdad. Y también pensando en mis papás, quizás también les costaba un poco más identificar si era normal o no algún comportamiento o era adecuado quizás a la edad, porque eran papás adolescentes. Ya mi mamá me tuvo a los 17, mi papá tenía 18, entonces yo creo que eso también es un factor a considerar de que no se hayan dado cuenta nunca. Mira, qué interesante, es cierto. Influye bastante también lo que estaban pasando nuestros papás en aquella época. Y en cuanto a ti, Michelle, coméntanos un poquito de tu infancia. Bueno, mi infancia, nunca tampoco escuché como que a nadie me dijera que tenía tal rasgo, o bueno, obviamente tal cual, rasgos que hoy día, atando cabos, entiendes que sí son de autismo, ¿no? Pero usualmente cuando tú buscabas ayuda psicológica, evaluación o un psicólogo, era porque era como un niño problema, ¿sabes? Un niño problema que no prestaba atención en clases o era un niño que era muy tremendo, hacía muchas travesuras. Entonces, cuando el niño no encajaba, era cuando la gente decía, necesitas llevarlo a algo, ese niño tiene algo. Pero en mi caso, yo era como la niña
súper bien portada, entonces ella siempre está tranquila, ella no le gusta ensuciarse, ¿sabes? No le gusta estar sucia, ella siempre quiere estar limpiecita. Tú la llevas a la fiesta con un vestido y esa niña regresa con el mismo vestido que no se mancha, pero ni una gota, claro, porque la niña no corrió, no trepó, no jugó y no se ensució, ¿ok? No Entonces, hoy día, vivió. ¿ah? La niña no vivió. Sí, la niña se sentó toda la fiesta a hablar con un adulto, o sea, o la Sí. niña se llevó un libro y o un pasatiempo y pasó toda la fiesta jugando pasatiempos o libros, o sea, porque yo siempre andaba que si con un librito de estos de pasatiempos que tenían que si sopas de letra, encuentra las diferencias, yo siempre andaba con eso en vez de andar con una muñeca. Entonces, claro, era muy bien portada y siempre además sacaba muy buenas notas en el colegio. Un rasgo que de adulta fue que supe que era un rasgo autista y no lo sabía, es que yo aprendí a leer a los 3 años. Entonces, a los 3 años, cuando yo estaba en preescolar, eso se llama Hiperlexia, Hiperlexia. creo. hiperlaxia, ¿no? Hiperlaxia, que es cuando aprendes a leer muy pronto, o sea, antes de los 4 años ya yo sabía leer, sabía escribir, sumaba, restaba, o sea, todo. A los 3 años la dijo la maestra del preescolar a mi mamá como que no sé qué hacer con esta niña. O sea, esta niña ya se sabe todos los libros, Mi Jardín, Mi Mamá Me Ama, Mi Mamá Me Mima, yo me sabía todo de memoria. Entonces, claro, le dijeron a mi mamá como que no sé qué hacer, pero eso no era un problema. Eso era como, bueno, listo, la pasamos. Entonces a los 4 años hice el examen y a los 5 entré a primer grado. O sea, eso no era visto como ningún problema. Entonces, nada, era eso, esa niña bien portada, tranquilita, que en vez de estar corriendo con todos los primos, ella agarraba un cuaderno y se ponía a hacer tareas. Tareas que me inventaba, porque no las tenía ni que hacer. Pero cuando llegaban los primos a la casa, claro, cuando estaba en pleno proceso de diagnóstico, yo le pregunté a mi mamá, ¿cómo era yo cuando era niñita? Cuando llegaban mis primos a la casa, porque claro, yo fui hija única, nieta única, sobrina única, toda única en medio de tantos adultos. Entonces era muy esperado que yo me comportara como una adulta. Pero cuando iban los primitos a la casa, en vez de ponerme a la par de mis primitos, yo me quedaba en el cuarto haciendo tareas. Ok, ok. Mira, y qué risa, y me dio mucha risa lo que dijiste de que andabas con un libro para arriba y para abajo, porque eso me acordó a una vez que me fui a la playa y me llevé un libro y todos así como, ¿para qué te estás llevando un libro para la playa? Nadie en la playa. Yo, pero yo me quiero leer mis libros. Eso me dio mucha risa. En mi caso, al igual que ustedes, nadie nunca se dio cuenta, nadie nunca notó que había algo distinto. Lo que sí también bastante parecido a Michelle es que yo también tuve hiperlexia, yo también aprendí a leer desde bastante pequeña, incluso no nada más leía, sino que también leía y comprendía lo que estaba leyendo y podía opinar al respecto, que entre esas historias que me contaban a mí de cuando estaba bastante pequeña, una vez nos montamos en un taxi y el señor tenía unos periódicos atrás, entonces yo agarré y le dije al señor, yo de 3 años más o menos, y yo, señor, ¿puedo leer el periódico? Y el señor así como, ay, qué ternura la niña, sí, claro. Y entonces cuando agarro el periódico y empiezo a leer todo lo que decía, el señor se voltea así con cara de, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué clase de niña es esta? Y entonces mis papás así como que, no, sí, ella leyó de temprano, pero en mi caso lo asociaban a que mi mamá era maestra de preescolar, entonces era claro, como ella me incentivaba, como que me estimulaba, entonces era por eso. Entonces no, tampoco fue algo como que, ay, qué extraño, o sea, no. Y en todo caso, las conductas que más llamaban la atención de cuando yo era pequeña era la parte de la hipersensibilidad en todo, ¿ok? De los ruidos, de las luces, de las texturas, sobre todo de las texturas, pero me tildaban era de maniática, o sea, esa era la palabra para mí, porque yo, por Y ejemplo, si me exagerada, ¿no? exagerada, o sea, yo me ponía una ropa y la ropa tenía encaje o la ropa tenía así de esos bordecitos que son como engomados y yo no me movía, o sea, yo me quedaba inmóvil como una estatua porque era tan incómodo que yo tenía que esperar, esperar, esperar y luego era que ya como que nuevamente me podía mover, pero yo me quedaba así y mi mamá relata que por lo menos algo que todavía detesto, que es la arena en las sandalias, la arena en las chanclas, o sea, lo detesto. Y cuando yo estaba pequeña, de como de 2 años, me llevaron a la playa
y entonces yo iba caminando y como se me metía la arena en las sandalitas, yo iba con las manos y los pies así en esta posición de asco, qué horrible, ¿por qué me hacen tocar esto? Y entonces mi mamá así como que, qué rara esta niña, pero hasta ahí, ¿no? O sea, era como que nada fuera de lo común. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes de niñas, adolescentes o incluso ahora, caminaron o caminan en puntillas en algún momento? Sí. ¿Qué pasa? Que me gusta andar descalza, pero no me gusta ensuciarme. Entonces ahí tengo ese, y ando como cuando ando descalza. O me coloco calcetas, pero tampoco me gusta ensuciar las calcetas, entonces es extraño. Porque ustedes saben que yo siempre cuando salía de la ducha salía caminando en puntillas, pero de toda la vida, hoy día lo hago, desde siempre. Y yo recuerdo ya siendo adulta, antes de conocer a mi esposo y tener idea del autismo de cero nada, en algún momento alguien vio como un niño caminar en puntillas y dijo como que, ay, hay que estar pendientes de este niño porque caminar en puntillas es una señal de que puede ser autista. Y yo dije que, ay, por favor, qué incoherente, yo camino en puntillas, o sea, y yo no soy autista, o sea, porque no me gusta caminar descalza y yo toda la vida he caminado en puntillas cuando estoy descalza, o sea, no entiendo. Fíjate, Sabes que no. justo quería acotar eso porque lo que estaba hablando Jay es que inclusive muchos de nuestros rasgos se pudieron haber pasado desapercibidos porque las personas que podían darse cuenta tenían los mismos rasgos. Por ejemplo, en mi caso era mi papá. Y mi papá también estuvo toda la vida lleno de esas etiquetas, el serio, el delicado, no sé qué. Entonces, por ende, la hija era absolutamente igual, la niña piquis, delicada, que con todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, sí, se notaban las diferencias, pero se atribuían a otros factores y no a los rasgos autistas. Totalmente, yo creo que a todos nos pasó así, en algún punto había algo como inusual, pero se atribuyó a otra cosa, ¿no? Eso es porque es tímida, eso es porque aquello, eso es porque lo otro. Total. Y eso de Ay, que no. comentaba Michelle de caminar en puntillas, yo recuerdo que a veces de manera inconsciente estaba de puntillas y yo y que, wow, ¿cuánto tiempo puedo estar de puntillas? Voy a ser una bailarina de ballet, no sé qué. Oigan, y me acordé de otra cosa. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me gustaba mantener mi ropa, mis zapatos, así como nuevo, todo, que no tuviera ninguna manchita idealmente. Ahora con el tiempo se me ha ido pasando un poco, pero sí tengo como mucho apego a las cosas materiales, a mis cosas, como a no dañarlas. Totalmente. Sí, me pasaba también. Yo creo que eso de los zapatos con suciedad lo llegué a tolerar fue cuando empezó la moda de los Converse, por lo menos en Venezuela hubo una época de que todo el mundo usaba Converse y entonces los Converse había que llevarlos sucios. Entonces era como, ¡ah! Dios mío, tengo que llevarlos sucios por la moda y bueno, ya ahí como que empecé a aceptarlo un poquito. No, yo no puedo. Y yo soy de acomodar toda la ropa por colores, así, todo. Una cosa, Claro, una la ropa, línea perfecta. Y sí, la era ropa por típico de lo que colores. decía Michelle de esas niñas y que cuidado me ensucias mi vestido, me rompes el encaje. O sea, era todo así. Yo llegaba impoluta a mi casa y mi mamá, qué belleza, cómo cuida la ropa. Y yo, Es la relación que nosotros teníamos en ese momento con nuestros padres también, o sea, cómo fue la relación con nuestros padres, estuvieron ambos presentes en la crianza o quizás solamente alguno, o quizás era una familia que tenía muchas personas involucradas en la crianza, había como alguna alianza, algún apego con alguno de los padres, entonces bueno, voy a hacerlo en otro orden, le voy a preguntar primeramente por aquí a Michelle. Michelle, cuéntanos cómo fue esa relación con tus padres. Bueno, fíjate, yo como les dije, fui por muchísimos años hasta los 16. Fui, bueno, hija única sigo siendo, ¿no? Soy hija única, pero hasta los 16 fui nieta única y sobrina única. Entonces, obviamente era muy consentida. Entonces, muchos de los rasgos autistas se los achacaban a que, es que ella, como es consentida, ¿sabes? Es hija única y la consintieron mucho,
Entonces, por ejemplo, que no me gusta prestar mis cosas, y cuando era niña no me gustaba prestar mis cosas, no me gustaba prestar mis juguetes, no me gustaba prestar mi ropa, no me gusta que toquen mis cosas, ni que te metas en mi cuarto, ni que me cambies nada de lugar, ni te voy a prestar un juguete, o sea, cero. Entonces, claro, y ojo, yo, por ejemplo, si me regalaban un caramelo, un paquete de caramelos, yo podía compartir el paquete de caramelos y repartirlo en partes iguales y que se gastara el paquete, y eso no me importaba. O sea, yo no era egoísta. Pero con mis cosas yo no te iba a prestar algo que era mío, que yo Claro. no te quería prestar, ¿sabes? Y mis otras amiguitas, y que se intercambiaban los zapatos, las camisas, ¿sabes? Y que te doy esta muñeca y tú me das esta y te la devuelvo después. Y No. yo te llevo mi muñeca, no, yo no quiero la tuya, yo quiero la mía. Este, pero, ajá, entonces, claro, yo vivía con mi mamá. Mi relación con mi mamá cuando era chiquita era buena. Obviamente cuando tú eres niño, tu mamá es lo máximo en la vida, ¿no? Ya cuando hagamos el capítulo de la adolescencia, bueno, contaremos otra historia. Pero cuando eres niña, tu mamá es lo mejor que te pasa en la vida. A mí lo que me pasaba cuando era niña era que, bueno, uno, me daban mucho por la boca por contestona, ¿sabes? Y yo ni me enteraba por qué me estaban dando por la boca, porque yo nunca entendí que lo que yo estuviese diciendo estuviese mal o no. Pero me pasaba, por ejemplo, con mi papá, que yo lo veía una vez al año en vacaciones, me iba a pasar vacaciones con él, y entonces llegaba y llegaba un amigo. Y entonces, mira, ¿te acuerdas de este amigo? Saluda a Pedro. Y yo, y que, no, no te conozco, mucho gusto. Entonces, pero ¿cómo que no te acuerdas? Y yo, no, no me acuerdo. Y yo, pero Michelle, claro que te acuerdas. Y te pelaban los ojos y te hacían un millón de señas, y yo, que no entiendo nada. Y yo, no, no te conozco, pero bueno, mucho gusto, está bien. Entonces, cuando se iba Pedro, mi papá me decía como que, pero ¿por qué le dijiste que no te acuerdas? Y yo, porque no me acuerdo. Pero le tenías que decir que sí te acuerdas. Y yo, que, o sea, que le tengo que mentir. Y me dice, no, ¿cómo que le vas a mentir? O sea, eso es ser diplomático, eso es ser político, eso es ser educado. Y yo, o sea, que para ser educado hay que ser mentiroso. No, no es eso, pero es que tú no te vas a poner a decirle a la gente que no la conoces. Y yo, pero si no la conozco, le voy a mentir. Y se nos iba la vida en eso, porque para mí nunca tuvo sentido que yo le tuviera que estar mintiendo a la gente de que sí conocía o no conocía. O, por ejemplo, mi mamá decía como que, ay, sí, te invito a mi casa este fin de semana. Ay, no puedo porque es que resulta que tengo un almuerzo y no voy a poder ir. Y yo, mamá, nosotros no teníamos un almuerzo. No, no tenemos ningún almuerzo, pero tú le dijiste a la señora tal que no podíamos hacer tal cosa porque teníamos esto. Ah, no, no, eso, o sea, que tú le mentiste, mamá. Tú le mentiste, ¿sabes? Y así me pasaba mucho, porque obviamente los adultos no dicen que no nunca, sino que se van por las ramas. Una vez, para ya hacer la pausa, porque si no, cuento infinitas historias. Cuando yo tenía 5 años, había un señor en Acarigua, en la casa de mi bisabuela, que pasaba a vender las joyas Renaware, porque en esa época te vendían toda la batería de Renaware y tú como que te afiliabas y lo ibas pagando mes a mes. Entonces mi abuela, llega el cobrador de Renaware, y cuando mi abuela escucha la moto y sabe que es el cobrador, me dice, dile que yo no estoy. Y yo salgo, abro la puerta, y entonces le digo, ah, buenas, ¿cómo está? Mire, mi abuela le mandó a decir que no está. Y el señor, muerto de la risa, y que, bueno, dígale a su abuela que yo vengo mañana. Y yo, ok, abuela, que viene mañana. Qué fuerte. Este cuento todo el mundo lo contaba y se reían, y yo nunca entendí por qué era tan gracioso. Y lo contaban y lo contaban. Y claro, ya como a los 10 años por ahí fue que más o menos entendí como, ah, claro, o sea, pero nunca entendí por qué fue tan gracioso. Pero bueno, de niña me pasaba mucho eso, era como muy imprudente para los adultos por decir cosas inapropiadas de alguna manera, o no saber cuándo, sí, hablar neurotípicamente, pues. Sí. Ok, totalmente comprensible. Y en tu caso, Mariela, cuéntanos un poquito también cómo era tu relación con tus padres, qué tanto influyó eso en cómo eres y cómo eras en ese momento. Háblanos un poquito de... En mi caso, es más o menos parecido a lo que le pasaba a Michelle, de que me costaba mucho, o sea, no compartía mis cosas, no es que me costaba, no las compartía de plano. Y claro, hasta los 10 años también fui hija única,
y quizás también se hacía ahí, se explicaban porque podía ser muy regalona, quizás siempre le buscaban otra explicación. Y una vez que cuando tenía 10 años nace mi hermana, pasan un par de años, me acuerdo cuando yo tenía como 20 y algo, y mi hermana me dice, cuando ya estaba grande, ¿puedo ocupar, no sé, tu chaqueta? Y yo, golpe el corazón. Pero creo que ese momento marcó un antes y un después, porque ahora ya, o sea, si veo a ella con algo que es mío, no sé, un cole, lo que sea, ya no me pasa lo que me pasaba cuando era chiquitita, pero me costó mucho porque tengo apego con mis cosas. Puede ir desde un lápiz, puede ser zapato, puede ser algo muy insignificante, pero es un apego, no sé si se puede explicar de alguna manera. Incluso a los cuadernos de la escuela, yo no los botaba, no los reciclaba, iban quedando ahí en mi colección. Y en relación a mi relación con los papás, era buena. Yo me acuerdo que mis papás, como dije delante, eran súper jovencitos, no eran personas estrictas. Ya yo no recuerdo de alguna vez que me hayan puesto una regla o me hayan retado por no cumplir con algo, porque también yo era muy tranquila. Si me decían, Mariela, tienes que esperar en tal parte, yo esperaba en tal parte, ¿no? Y mi mamá decía, era la niña modelo porque, claro, no me daba mayores problemas. No es que se me escondía o que la tenía que andar buscando, no, yo estaba ahí donde me dijeron que me quedara. Entonces, en ese sentido, claro, no jamás un reto por esas cosas, no sabía lo que eran las reglas, las conocí en el colegio, me llevaba bien con ambos, pero había por ahí un apego más a mi papá. ¿Por qué motivo? No sé, mi papá era como, le gustaba mucho jugar con los niños chicos, haciendo travesuras, cosas así, y quizás por eso, pues la mamá era como ahí más ordenadita, quizás más estructurada, quizás por eso había como más alianza con él. Además, yo me acuerdo que pese a que hay algunos ruidos que no me gustan, qué sé yo, que me molestan, a mí me gustaba mucho que él tocaba guitarra. Y él, no sé, tocaba una canción, yo le pedía otra, era como su mayor fan. Entonces, esos son como los recuerdos en general que tengo con ellos. Y si veían alguna actitud un poco extraña mía, no, jamás me hicieron sentir rara. Okay. Eso quiero que quede claro. Nunca nadie en la vida me hizo sentir diferente. Qué bonito. Cuéntanos, Yo Michelle. creo que eso es A bien mí sí. importante, ¿sabes? A mí sí, yo recuerdo que cuando yo era chiquita tenía, por ejemplo, yo todavía me sueno los dedos y mi mamá, déjate las manos. Yo soy de las que estoy hablando contigo y puedo estar como danzando, ¿sabes? Entonces, no te muevas. O le doy a la pierna, entonces no muevas tanto la pierna. O cuando era chiquita, hacía con la boca como un ruido, hacía muchos ruidos con la boca. O me mordía los labios o hacía como hacía este sonido que mi mamá lo odiaba, me daba por la boca y que deja de hacer ruido. O me tocó el pelo y entonces empiezo a hacerme así rulitos en el cabello, ¿sabes? Entonces te vas a poner grasoso el cabello, se te va a caer, déjate el pelo. O me tocó la cara, o sea, yo tenía como mis steaming, ¿sabes? Y todos, mi mamá los odiaba. Entonces ella todo el tiempo estaba, deja de hacer eso. Deja de hacer eso, no hagas eso, no te muevas así. Y entonces era como que los demás no vean que te estás moviendo así, ¿sabes? Entonces era horrible porque genuinamente yo fui creciendo como, o sea, mi mamá no me deja ni respirar, ¿sabes? O sea, tengo que estar haciendo todo lo que ella dice exacto para que ella pueda estar tranquila, porque no le gustaba ni cómo yo me paraba, ni cómo yo me miraba, ni cómo yo movía la mano, ni cómo movía la pierna, ni cómo yo me movía. Y es horrible, de verdad, ser niño, y ahora que lo entiendo, que tú estás buscando son cosas que te autorregulan y que a cada rato te estén poniendo un stop para que no lo hagas. Entonces, sí, a mí sí yo sí sentí, como sobre todo de parte de mi mamá, que me frenaba mucho, pero yo estoy segura que era porque ella temía de que venga a decir el otro de que tú te estés moviendo de esa manera o de que tú estés haciendo esa conducta. Sí, el tema ¿sabes? social.
Claro, y que no Exacto. sabía, o sea, si ella hubiese entendido que eso era un steaming y una autorregulación, probablemente hubiese tenido otra respuesta, pero era como, deja de Claro, portarte necia, ¿qué te pasa? Entonces ahí, cuando Exacto. uno tiene desinformación, obviamente no puedes desarrollar empatía por la otra persona tampoco. Claro. Ok. Y Justamente. ahora, Aunque son mañas de Jessica. niños, ¿sabes? Sí, Y también. pues si no los corriges, entonces va a seguir haciendo ese comportamiento que en la mayoría de los niños se toma como que ganas de joder, le dicen en nuestro Tal país. cual, tal cual. Y tú, Jessica, cuéntanos un Pues a poquito mí me también. pasó un poco en ese aspecto que justo comentaba Michelle, me pasó exactamente lo mismo. Yo considero que mis padres fueron los padres más condescendientes y comprensivos del mundo y que creo que fue ese uno de los factores por los cuales mi infancia yo considero que no fue peor. Em, y es porque ellos siempre entendían como que de repente las exigencias o acomodaciones que Ujú, yo solicitaba venían realmente de un sentimiento profundo y no simplemente de cosas de niños. ujú, Y las cosas que regularmente me reclamaban eran cosas como las que decía Michelle, por ejemplo, yo acostumbraba mucho a mover los pies hacia los lados, así. ujú, Entonces, por un tema económico, básicamente, mi mamá me decía, mami, no hagas así porque vas a dañar los zapatos. Que ujú. no había para comprar otros, ¿sabes? Entonces, obviamente no era porque quería reprimirme, sino simplemente porque no se imaginó que yo necesitaba eso para estar bien y además causaba otro problema que era que no había más dinero para comprar zapatos. Entonces, cositas como esas pues sí se fueron sumando y a pesar de que yo no lo entendía con claridad, yo fui creando como, sabes, esas cicatrices de todo lo que yo necesito hacer para mi bienestar está mal, entonces Ujú, lo reprimo. Y justamente pasa eso que dice Michelle, que ahora estamos en la vida adulta y es muy difícil encontrar esas pequeñas cosas que nos hagan sentir bien, que nos regulen, que nos den ese punto de equilibrio, porque pudieron haber sido tan inofensivas y a ser arrebatadas de lo que es nuestra personalidad autista, nuestros rasgos autistas, pues ujú. entonces quedas como, no sé si es un choque emocional de que inclusive tú ahora que ya sabes que puedes hacerlo libremente, no lo haces, inconscientemente te lo reprimes, te sientes mal de hacerlo. Ujú, Entonces, era eso básicamente lo que me pasaba con mis papás. De resto, en la mayoría de los aspectos, era una niña súper comprendida, precisamente porque, por eso, porque mi papá también, desde su desconocimiento, pues sus rasgos autistas hablaban y se compenetraban conmigo. Entonces teníamos demasiadas cosas en común, nos gustaba estar a solas, estando simplemente uno con el otro, no hablando, porque los dos somos de muy pocas palabras, pero allí, sentir que estábamos ahí acompañados uno del otro. O escuchábamos música que nos regulaba muchísimo. Y por ahí la que más cuestionaba era mi mamá, que obviamente es neurotípica. Y entonces decía así como que, ¿por qué? ¿Sabes? Se lo cuestionaba, pero no ponía gran problema con eso. Pero sí, obviamente, la afinidad con mi papá era mucho más marcada por ese motivo, porque yo decía, bueno, de repente, no, no quiero comer esto, y mi papá entendía como que, bueno, sí, si no quieres comer, que no coma. ujú. Nunca me obligó desde su propia necesidad de que, claro, él también entendía que no comía ciertas cosas y si a él lo obligaran se sentiría muy mal, entonces había ¿cómo les digo yo? Como esa comprensión. Esa comprensión, sí. Y con respecto a lo que hablaba Mariela, también me pasaba lo mismo con el tema de compartir, pero a diferencia, yo era una niña que estudiaba demasiado el contexto social, los patrones sociales, y por eso quizás no tuve tanto problemas o señalamientos del entorno. Entonces, claro, yo entendía que debía compartir y aunque yo me sentía súper mal internamente por tener que compartir mis cosas, yo decía, sí, llévatelo.
o sí, te lo presto, ¿sabes? Entonces era como que doble porque estaba haciendo algo que no quería hacer. Y me pasaba con absolutamente todo. Si yo estaba en la escuela y alguien llegaba y me decía, préstame el sacapunta, y que sí, claro, no hay problema. Y en mi cabeza, me lo va a dejar momo y no voy a poder sacar más punta. O el borrador, y sí que me va a dejar el borrador, se lo va a acabar todo. O sea, ¿me entiendes? Y era toda una preocupación de absolutamente todo. Entonces, sí, para mí era muy difícil y sentí una presión doble porque además tenía que decir que sí, llévatelo, como si no me importara. Entonces, qué fuerte. Ay, sí. Eso fue bien El complejo. masking. El masking total. Ay, no, qué fuerte. De verdad que hemos tenido cosas buenas y cosas malas por allí. En la parte del compartir, yo también me identifico con usted. Yo detestaba compartir. Pero yo tenía un punto positivo allí y era que mi mamá era sumamente delicada y cuidadosa con mis cosas, entonces ella misma me lo promovía también. No le prestes tus cosas a nadie porque te la van a dañar, y yo, está bien, no se las prestaré a nadie. Y yo bien alegre porque yo tampoco quería, entonces ella me decía, no, si te piden, no sé, un color, tú les dices, no, búscate tú tu color. Y entonces ella sí me alentaba como que en esa parte del compartir, y eso fue algo muy difícil para mí en muchos aspectos, porque obviamente los otros niños, por ejemplo, te hacen sentir mal de que, ay, qué egoísta, qué mala persona, que no sé qué, que cómo es posible. Entonces yo tenía como las dos situaciones de, bueno, estas personas me hacen sentir mal porque no les estoy compartiendo, pero yo no quiero, mi mamá me dijo que no lo hiciera, entonces era como una Un sensación toda conflicto, sí. contraria, sí, un conflicto que yo tenía con el compartir, y que luego en el futuro, en la adolescencia, cuando lo hablemos, me trajo otros problemas que ya conversaremos, pero por lo menos en la infancia sí fue como eso de que no compartía y no tenía problemas en ese punto. Ahora, con respecto a la relación con mis padres, fue muy buena siempre, ¿ok? Porque realmente no tuvimos conflictos, a pesar de que, por ejemplo, mi mamá sí era sumamente autoritaria, ¿ok? Así como les comento que era con las cosas, también era conmigo, pero a pesar de ello, nosotros siempre tuvimos muy buena relación. Entonces, por ejemplo, yo también me portaba muy bien, pero porque yo aprendí los gestos de mi mamá. Yo de pronto no comprendía los gestos de otras personas o las cosas que hacen otras personas, pero los de mi mamá sí los comprendía. Entonces mi mamá era de esas que, como coloquialmente se dice, te pelaba los ojos así, te miraba, y ya yo sabía que si yo no hacía caso, me iban a meter un golpe después de esto, porque sí, o sea, allí sí, en el momento era como que no hiciste caso a lo que te dije, ¡pum! Toma. Entonces yo, para evitar esos castigos, empecé a entender como que ese tipo de señales, porque también me pasaba de que, por ejemplo, llegaba un padrino y entonces me daba un beso y me dejaba saliva, y yo, ¡ay, guácala! Entonces mi mamá, no seas grosera con la gente, no sé qué, entonces me regañaba o me podía pegar. Entonces, claro, la próxima vez ya yo era como, mi mamá me estaba mirando así fijamente y yo, ok, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Entonces, cuando la persona se volteaba era que yo me limpiaba, pero cuando ya no me estaban mirando, entonces cosas así. También me pasaba que de repente alguien me decía, ay, te traje esta, no sé, me acuerdo una vez me regalaron una Barbie, pero era de esas de marca pirata, que no era Barbie de verdad, y entonces me la regala una madrina así, ay, toma por tu cumpleaños, y yo, ay, pero qué fea, o sea, yo digo, ay, qué horrible, y entonces mi mamá así como, me voy a morir. Entonces, claro, ella en el momento me hacía sus caras y yo decía, ay, ya la puse. No sé qué dije, pero ya, ya hice algo malo. Y entonces después ella me decía, no le puedes decir eso a la gente, cuando te regalen algo, tú le tienes que decir que sí te gustó. Y yo, pero si no me gustaba. Y ella, no, tú tienes que decir que sí, después me lo entregas a mí, nosotros se lo regalamos a alguien más o cualquier cosa, pero para no hacer sentir mal a la otra persona, no le digas eso. Y yo, ok. Entonces ya ahí como que yo iba entendiendo. Entonces yo la miraba siempre así de que alguien me entregaba algo y yo la miraba así como que, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ella me miraba así como que, y yo, gracias, muy amable, o la miraba y ella me decía como que, y yo, no, gracias, en este momento no. Entonces ella era mi regulador externo para yo entender qué era lo que se supone que tenía que hacer en la situación, porque yo como tal no lo comprendía. Entonces, en esa parte sí era como que aprendí ahí al trote. Y por otro lado, en los steamings yo también tenía bastantes. La mayoría no me decían nada por ellos, pero los que sí me regañaban era porque yo me chupaba el dedo. O sea, yo tuve una obsesión hasta los 14 años. Y después de eso,
y lo dejé, no porque yo quisiera, sino porque me pusieron los brackets, y eso fue el psicoterror de que se te van a caer los dientes, entonces ahí fue, tuve que dejar de forma abrupta. Pero anterior a eso era, se te van a caer los dientes, se te van a volar, se te van a poner horribles, porque obviamente sí pasaba, o sea, eso que me estaban diciendo sí era real, ¿no? Pero de verdad la seguridad y la calma que yo sentía con ello no me la daba nada más. Entonces yo ignorando totalmente, o me mordía el cabello, o me mordía algún collar que cargaba encima, entonces era, sácate eso de la boca, te vas a dañar el cabello, no te muerdas eso, entonces todo era como que no, pero también era por eso, ¿no? De que me iba a dañar algo, o sea, de que había como una consecuencia más allá del por qué lo estaba haciendo. Y por otro lado estaba mi papá, no, mi mamá y mi papá estaban casados hasta que yo tuve 10 años, después de ellos se divorciaron. Y toda esa parte de esa infancia, mi papá era mi persona favorita número uno en todo el mundo, porque mi papá siempre fue, así como también decía Mariela, que el que le gusta jugar con los niños, el que hace travesuras, el que hace bromas. Entonces, por ejemplo, estábamos saltando en la cama, mi mamá decía que no saltáramos en la cama y él me ponía a saltar en la cama y yo, sí que estamos rompiendo las reglas. Y luego cuando venía mi mamá, él me decía así de, mira, para que ella no se dé cuenta que estábamos saltando en la cama, tienes que hacer y acercó, y entonces yo lo hacía jurando que de verdad mi mamá no se iba a dar cuenta, y él así bien riéndose, ¿no? De la situación, y mi mamá así como que, ok, ya sé todo lo que está pasando, pero no decía nada, ella nos dejaba a nosotros en nuestro mundo. Entonces mi papá siempre fue así, el que haz lo que tú quieras hacer, si quieres llorar, lloras, si te quieres lanzar, te lanzas, o sea, él era así todo, dejarme hacer lo que yo quisiera hacer, totalmente permitido, totalmente rompiendo las reglas. Entonces yo tenía como que los dos polos, y entonces por un lado me arriaban y por el otro lado me dejaban ser feliz. Entonces ahí como que iba yo entre ambas situaciones. Y bueno, esa más o menos es la parte de la infancia que me tocó. Y ahora me gustaría hacerles otra pregunta, que es si hay alguna otra persona que para ustedes haya sido un adulto importante, ¿ok? Aparte de mamá y papá, por ejemplo, había algún profesor, algún tío o tía, algún abuelito o abuelita, y cómo les iba a ustedes con las figuras de autoridad y con esas normas. A ver, de repente le pregunto a Mariela. Bueno, si me preguntas por figura de autoridad, mi respuesta sería mal. Hasta, hasta el día de hoy como que me cuesta ver a la autoridad así como arriba, como que me cuesta entender eso. Yo a todo el mundo lo veo de tú a tú, por ejemplo, hasta el día de hoy. No sé, si en una ciudad, digamos, una persona ve llegar al alcalde, o el alcalde que no sé qué, que hay que parar y no sé, y yo digo, pero si es una persona igual que yo, ¿cachai? Me cuesta hacer esa diferencia. Y cuando chica, sí, por supuesto, respetaba a mis papás, respetaba a la gente mayor, pero ahí como que por un tema de edad, quizá más que nada. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y la otra, si había como alguna persona especial, importante para ti, fuera de tus papás, un adulto. Ya, sí, eso es importante. Yo sí, hay una persona con la que creé un apego súper lindo, pero no era tan mayor, era mi tía. Y resulta que ella tenía 11 años cuando yo nací. Entonces, ¿qué pasa? Que yo era como su muñequita, como su experimento. Ella como que jugaba conmigo. Y quizás por eso está como ese cariño especial y hasta el día de hoy, como yo no vivo en la ciudad donde nací, cada vez que yo viajo para allá es obligatorio una parada en su casa, un almuerzo, una once o todo el día, dependiendo de los tiempos, pero sí o sí la tengo que pasar a ver. Es la hermana menor de mi mamá. Ok. Y lo otro que era importante, quizás lo vamos a tocar más adelante, pero yo creo que era importante el vínculo que se establecía con los profesores, porque yo tuve las dos experiencias y dependiendo del vínculo que tenía con los profesores era mi comportamiento en el colegio. Así que eso lo quiero dejar ahí en stand-by para más adelante. Para cuando hablemos de Para la cuando parte del hablemos de la colegio. escolaridad. Sí. Exacto. Perfecto, perfecto. Y en tu caso, Jessica, cuéntame cómo era, si había alguien especial y cómo era tu relación también con las figuras de autoridad y las reglas. Pues fíjate, fuera de mis papás, yo no sentí así otra
figura con ese vínculo afectivo o algo por el estilo. Para mí eran mis papás y nada más. Quizás por el hecho de que como era esa niña tan delicada que todos veían, pues entonces más bien una parte importante de mi familia creó como inclusive cierta barrera hacia mí. Entonces le decían a mis primitos, no te juntes con ella o no juegues con ella, no vaya a ser que se caiga o y su papá se moleste y no sé qué. Entonces era así, o sea, como que eran los encargados de ponerme más etiquetas y hacerme sentir más diferente de todos. Entonces es como que sí, es mi familia, yo entiendo, los quiero, los siento cercanos, pero hasta ahí no desarrollé ese vínculo como el que tengo con mis padres. Em, y con respecto a las figuras de autoridad, supongo que es un poco por cómo yo veo los temas sociales que para mí son ley de vida, y mi rigidez, que entonces me lleva a cumplirlos a cabalidad, que para mí cualquier figura de autoridad para mí es una figura de pánico, de fobia. O sea, yo veo una patrulla de la policía y me cago en el acto. Y que ahí está la policía, me están buscando a mí. Me pasa algo Yo, parecido. total, yo voy manejando y veo una patrulla y me quedo así petrificada. Y dije, seré yo, retrocedo, echo para adelante, ¿qué hago? Vienen por mí. O sea, horrible, horrible, horrible. Y lo mismo me pasa con todos, con los bomberos, con el profesor, con el director, con todo el mundo que esté jerárquicamente, depende del contexto, por encima de mí. Ujú, Yo tengo a ver, quizás la palabra socialmente correcta sería respeto, pero no es un pánico ujú, a la figura de autoridad y es básicamente por digamos que yo me sentí como oprimida ujú. de todas esas personas, ¿sabes? De no hagas esto, esto está mal, lo que estás haciendo no está correcto. Entonces es como que eso, siempre, quizás yo lo recibía como que me estaban haciendo un daño. Ujú. Entonces desperté fobia por las figuras de autoridad. Y creo que ese sería el resumen. Ok, entendible, entendible. Y tú, Michelle, cuéntanos tanto figuras de autoridad como si había alguien con un vínculo especial fuera de tus padres. Este, bueno, figuras de autoridad me pasa como Mariela. O sea, y no me pasó nunca ni con el profesor. O sea, yo era que si un profesor te dice algo, incluso con mis papás, o sea, yo de niña, de adolescente, de siempre, me decían, no, no puedes ir a esa fiesta. ¿Y por qué no puedo ir? Bueno, porque no te doy permiso, pero ¿por qué no me das permiso? Esto, o sea, me tienes que dar un motivo de peso por el cual no me dejes ir para el cumpleaños de mi amiguita. Y yo con 10 años. Ujú, Bueno, ¿por qué no? Pero es que tiene que haber una respuesta. Entonces, claro, como yo era muy buena estudiante y mi mamá siempre decía, tu único trabajo es estudiar. Y yo siempre estaba en el cuadro de honor, sacaba las mejores notas, ¿sabes? Tenía las mejores calificaciones. Entonces era como que, ajá, pero si saco 20 en todo, ¿cómo no me vas a dar permiso de ir? Entonces, claro, yo era retadora, o sea, yo no aceptaba un no. Y me pasó en la universidad y me pasa con la vida y yo, ¿sabes? El otro día me pasó, para que tengan una idea del tema de la autoridad, había un señor fumando, estábamos en un evento, mi esposo y yo, y había un señor fumando. Y acá en Venezuela no puedes fumar, como por una ley del gobierno, no puedes fumar ya en lugares públicos, pues. ujú, Entonces yo estaba segura que en ese lugar no puedes fumar simplemente porque estamos en una exposición, o sea, y estás adentro, vete a otro lugar donde puedas fumar. Y yo llega mi esposo y digo, qué bueno que llegaste porque voy a ir a decirle a ese señor que no puede fumar. Y literal era el alcalde. Literal. Y Boncho me dijo, ¿le vas a ir a decir al alcalde que no puede fumar? Y yo, ese es el alcalde. Yo no sabía, pero igual Estaba voy y le abusando digo. de su poder. Y en ese instante el señor lanzó el cigarro al piso y lo pisó y apagó el cigarro. Y yo dije, es que no le voy a decir nada solo porque ya lo apagó.
pero, o sea, a mí no me importa si de verdad es el alcalde. Este cuento es verídico y pasó hace 2 meses. Y yo iba a ir a decirle, señor, disculpe, aquí no puede fumar, o sea, nos está ahogando a todos los expositores, no puede fumar acá. No me importa, o sea, yo no tengo ese tema con la autoridad, ni se me para el señor policía, y entonces le voy a poner una multa, bueno, póngamela, ¿sabes? Y si no soy culpable, le digo, usted no me la puede poner porque yo no hice nada malo, o sea, yo me puedo poner de tú a tú con el señor como si es el vecino. O sea, yo ahí no, o sea, no sé, no te lo sé explicar, pero no, con mis papás, con los profesores, o sea, yo nunca sentí como ese miedo, no, yo los veo también, como dice Mariela, o sea, a la par, pues, y apego, yo los primeros años de mi vida me crié con mi bisabuela, fue la primera pérdida así importante que tuve, ella murió cuando yo tenía 8 años, pero para mí ella era lo máximo, yo la amaba con locura, era muy consentidora, era mi bisabuela, o sea, imagínate. Ella me consentía muchísimo. Yo recuerdo que ella siempre me decía, porque obviamente cuando yo era chiquita yo siempre quería llorar por todo, ¿no? Entonces de rabia, de frustración, de tristeza, de miedo, todo yo lloraba. Y yo me acuerdo que mucha gente te decía como que, sabes, no puedes estar llorando, no puedes llorar tanto, no llores, ¿sabes? Y mi bisabuela me decía, siempre me dijo, cuando tú quieras llorar, tú llora. No importa, no importa dónde estés, no importa con quién estés, cuando tú quieras llorar, llora. Y eso se me grabó en el cerebro de por vida. Y yo de adulta, de pronto no pasa nada y simplemente estoy sensible y quiero llorar y digo, mi bisabuela me dijo que yo, o sea, para mí eso Llora. quedó como santa palabra y de verdad que creo, se lo agradeceré toda la vida porque muchas veces me ayudó a no tener que contener las cosas, sino que mira, si me siento mal y quiero llorar, pues lo tengo que dejar salir de mí y Qué llorar. maravilla. Ay, no, qué maravilloso. Así también era, y justamente con eso de llorar era mi papá, aprovecho y lo comento aquí también, porque me decía lo mismo, si quieres llorar, llora, y resulta que a él lo operaron cuando yo tenía 10 años, cuando ya ellos se habían divorciado mis papás, y él estaba pasando la operación él solo, y cuando yo lo fui a visitar, él estaba muy mal, le dolía, pero sabes, esa mentalidad de hombre, de no, o sea, el macho que no llora, y yo, papá, tú me dijiste que cuando yo quisiera llorar, llorara, entonces si tú quieres llorar, tú también puedes llorar, y nadie te puede decir que no puedes llorar, y mi papá se puso a llorar conmigo, así de, no puede ser, porque drenó, o sea, drenó todo eso o sea, era así como que, bueno, si tú me lo dijiste a mí, para mí es válido para ti también, ¿no? Entonces eso Claro. también es ese apoyo. Y bueno, en mi caso, con la relación con la autoridad, tengo como los dos polos que ustedes acaban de mencionar. Por un lado, yo con mis papás, sí, y con cualquier persona adulta en mi casa, yo sí era bastante retadora, muy retadora, siempre lo fui y me acuerdo que mi hermana mayor, como, claro, ella me llevaba 10 años, ella decía, pero es que no puede ser a mí, yo hubiese dicho algo de lo que ella decía y a mí me hubiese embolado la cara porque yo le respondía a todo el mundo, o sea, a mí me decían, respétame porque yo soy adulto, y yo decía, bueno, respétame porque yo soy niña, o sea, si tú me estás, pero no me grites, y yo, pero tú me estás gritando, entonces, o sea, yo era así también de que te iba a responder de que si tú me estabas haciendo algo, bueno, a mí no me importa ni quién eres, ni cuántos años tienes, respétame. Entonces, con esa parte, digamos, de defender mis derechos, no me importa nada de quién es, de cuánto está, nada. O sea, en el momento en el que alguien a mí me inflige un derecho, me van a ver que se me olvida hasta mi nombre y yo me voy a defender y punto. O sea, no importa quién sea. Y también de adulta, de niña, todo el tiempo. O sea, eso sí. Ahora, si no estamos hablando de que la gente está infringiendo mis derechos, entonces yo soy totalmente el polo de Jessica de que me da miedo la autoridad, ¿ok? De, por ejemplo, es un director, es un policía, es un alguien, y entonces yo siento bastante respeto hacia esas personas de que, ok, no hay que, o sea, hay que hablar suave, hay que hablarle de usted, toda esta parte como que sí, e incluso mi paranoia, que me da así también, bueno, entré a un supermercado a comprar algo, pero no sé, no conseguí lo que iba a buscar y vuelvo a salir, pero como que salgo con las manos vacías y voy como, actúa normal para que el vigilante no te vaya a regañar porque tú no hiciste nada. ¿Por qué no hiciste nada? Bueno, pero no sé, por si acaso piensa que hiciste algo, actúa normal. Y yo no hice nada malo, pero no sé, me da como ese temor, ese pánico ahí de repente con la autoridad.
pero también era por esa misma parte de que mi mamá sí como que me educó en esa parte de las habilidades sociales implícitas. Ella me explicaba, ¿no? De que a todos los mayores hay que tratarlos de usted, hay que no sé qué, no hay que alzarles la voz. Entonces, claro, yo tenía esa parte y sí la seguía al pie de la letra, a excepción de cuando me invaden mi derecho. Ahí sí ya se me olvidan todos los protocolos. Y bueno, como ya hemos conversado de varias cosas, para ir cerrando, una última pregunta sería de si ustedes como niñas tuvieron una sensación de ser diferentes al resto de otros niños, ¿ok? Había como algo que para ustedes fuera no encajo o que había como una incomprensión, o sea, ¿eso les llegó a pasar? En este caso, cuéntame, Michelle, ¿cómo fue contigo? Realmente de niña, no. O sea, de niña te mentiría porque no lo registré nunca. En la adolescencia sí, cuando nos toque hablar de la adolescencia, te contaré en qué momento lo sentí. Pero de niña, en lo absoluto. A pesar de que cuando escuchas el cuento de que yo prefería estar, mi mejor campamento vacacional fue uno que hicimos en una biblioteca. Y yo prefería ponerme a hacer tareas en lugar de jugar. Pero eso para mí yo no sentía que fuese diferente. O sea, que yo te dijera de niña que yo sentía algo, yo no me enteraba de nada. Yo vivía en mi mundo, en mi burbuja y para mí no hubo diferencias que yo sintiera. Ok, ok, vale. Y miran, aquí yo hablando para adelante y para atrás, como yo les estoy preguntando, se me olvidó una de las preguntas para mí misma de lo anterior, que era de que si también había alguien, un vínculo de apego, que eso no lo dije, pues se me olvidó. Y en mi caso, yo sentía que yo no tenía mucho apego a la familia porque yo nunca fui cercana ni a tíos, ni a primos, ni a nadie de esas personas, pero sí mis figuras de apego principales también eran mis abuelitos maternos, ¿ok? Mi abuelo y mi abuela maternos y mis hermanas, ¿ok? Sobre todo una que era la que vivía conmigo en mi niñez, porque mis otras hermanas son hermanas también por parte de mi papá y no vivíamos juntas. Entonces, con la que vivía junta, pues sí era totalmente un apego, una cosa que yo quería ser su clon, ¿ok? Cuando estábamos en la parte de la niñez, ella se vestía de una forma y yo me vestía igualito que ella. Ella hacía algo, yo hacía lo mismo que ella, o sea, yo copiaba todo porque ella, mi hermana es súper sociable, yo no, entonces era como que yo quiero ser así como ella también, que ella es amiga de todos, que ella hace las cosas, entonces como que yo trataba de copiar sus actitudes también y ella sí también fue una persona súper importante para mí, como les digo, también ella me llevaba 10 años, así que más o menos como tu tía Mariela, que era como esa relación de que ella también jugaba conmigo así de la muñequita y todo, y bueno, está esa parte. Y bueno, retomando nuevamente con la pregunta que Michelle comentaba que bueno, ya no sentía ninguna diferencia en la niñez. Pregunto ahora, Jessica, ¿tú cuando eras niña sentiste alguna diferencia de que fueses diferente al resto o que eras incomprendida? Mira, desde que yo tengo uso de razón, ya yo sentía que yo era diferente, Ok, porque yo consideraba que el mundo era demasiado, ¿cómo te digo yo? No sé, como que todo me atacaba demasiado, todo era demasiado agresivo para mí. Entonces yo veía, ya Era estudiaba el muy hostil. comportamiento de las personas a mi alrededor y decía, pero yo no lo hago igual, o por qué ellos son tan diferentes, o será que solo son ideas mías, o por qué para ellos es tan fácil y para mí no, entonces me esfuerzo, pero ya yo notaba las diferencias. Entonces siempre como que yo no encajo, yo soy diferente, porque a mí me cuesta tanto, o porque, por el contrario, porque a todos les sale tan natural, siempre, siempre, siempre. Y ¿qué te digo? Es que de verdad, o sea, eh, yo tengo uso de razón que me acuerdo prácticamente de todo perfectamente como desde que tengo 2 años y ya desde esa época ya yo recuerdo que estaba estudiando los comportamientos de la gente, copiando. Yo no conozco otra vida que no ok, sea sentirme diferente al resto. ok. Y bueno, nada, copiarlos para sobrevivir, básicamente. Ujú. No, no conozco esa parte en la que de aquí a aquí yo me sentí bien y a partir de esta etapa me sentí diferente. No, yo siempre me sentí diferente. Ok, ok. Vale, y en tu caso, Mariela, ¿cómo fue para ti? ¿Te llegaste a sentir diferente? ¿Llegaste a sentirte incomprendida en algún punto en tu infancia?
Mira, estaba haciendo memoria, no sé si lo dije al inicio, pero claro, yo tengo bien poquitos recuerdos de mi infancia. Pero de lo que me acuerdo, nunca en la primera infancia jamás me sentí extraña, no me percibí diferente al resto, no me cuestioné nada. Una vez que empieza la pubertad, se podría decir, creo que como a los 10, 11 años, Ujú. empiezo a cuestionarme las cosas. Empiezo, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y hubo un cambio en mi personalidad, porque Ujú. antes de eso yo era la que me ofrecía para cantar en los actos del colegio, era más bien líder en la básica. Y después de eso me fui poniendo más introvertida, pero por el hecho de que yo me empecé a cuestionar cosas que yo de repente no le encontraba mucho sentido y claro, me empecé a sentir diferente a partir de esa edad. Ok, vale. Mira, qué diferente es cada una de las perspectivas. En mi caso, yo siento que hubo un antes y un después, pero a los 6 años aproximadamente. Yo siento que yo era de entre 6 y 8. Yo siento que yo era una persona totalmente distinta en la primera infancia de esa edad preescolar, porque yo era súper espontánea, saltaba, brincaba, no sé qué. Claro, todo en la comodidad de mi casa y con los primeros amigos que hice en kinder, preparatorio, que yo fui adoptada por una niña bien sociable en ese momento y nos fuimos mejores amigas y luego ella inició un grupo que cada vez teníamos más amiguitas y por allí todo súper bien y yo me sentía excelente. Luego resulta que esta mejor amiga se va del país, ¿ok? Porque su mamá tuvo un problema de salud y ellas se tuvieron que mudar. Yo tenía así aproximadamente como 8. Y resulta que cuando ella se fue, el grupo de amiguitas se disolvió y yo me quedé como sola en el espacio y yo me di cuenta que yo no sabía hacer amigos. O sea, yo como que, ¿cómo le llego yo a un grupo? ¿Cómo hablo yo con las personas? Para todos los demás es fácil, todo el mundo consigue su grupo, yo aquí sola en el espacio. Hubo mucho tiempo que yo me sentaba sola, por ejemplo, en el recreo, así, y yo me acuerdo que había un niño que él en su momento también tuvo muchos problemas emocionales por otras razones distintas, pero él tenía muchos comportamientos inusuales y extraños en el colegio, como que, por ejemplo, agarraba en clase y todos los cuadernos los rayaba y les hacía como círculos y a los niños les daba miedo ese niño. Entonces era como que él casi siempre estaba solo. Y hubo un momento donde él estaba solo y yo estaba sola y todos los demás en grupo y yo decía, ok, o sea, yo estoy haciendo algo tan extraño como este niño que anda rayando los cuadernos en clase que no consigo otros amigos. O sea, y realmente pues allí yo sentía que había algo, ¿no? También me acuerdo de haber llorado aproximadamente cuando tenía, no sé, como 12 años, porque, y lloraba con mi mamá y con mi hermana porque yo les decía, es que las demás niñas, no sé, para ellas es fácil y para mí es difícil y ellas sí pueden y yo no puedo y yo llorando y ellas así como que, pero ¿qué le pasa a esta niña? Pero era eso, o sea, yo me sentía como muy distinta en la parte social que los otros niños, sobre todo era en esa parte, en más ningún aspecto. A pesar de que, por ejemplo, yo también hacía cosas peculiares de más pequeña, como que hablaba con esas palabras totalmente rebuscadas, que yo decía, esto es un automóvil, no es un carro, porque los carros vienen de las carrozas, y yo daba explicaciones todas extrañas que nadie sabe porque yo hablaba así y decían, no, bueno, no sé, ¿será que lo aprenden en el colegio? Y nada que ver, ¿no? Pero sí era como que, o sea, fue cuando se disolvió mi grupo de amigas que yo me di cuenta que esas habilidades para ser amigas eran inexistentes en mí. Entonces allí como que fue esa sensación de ser diferente al resto. Y bueno, chicas, muchas gracias por compartir estas vivencias el día de hoy, de cómo fue nuestra infancia, de cómo sobrevivimos. Cuéntanos, Mariela. Eh, Recuerdo que durante el episodio salió la palabra steaming y me Ujú. imagino que muchas personas no saben lo que significa. No sé si alguna de nosotras podría hacer una breve explicación a qué nos referimos cuando hablamos de steaming. Ok, mira, sí, steaming básicamente es una conducta estereotipada, eso quiere decir que es como movimientos que pueden ser repetitivos, ok, que normalmente las personas autistas las hacemos para autorregularnos porque nos generan estimulación, o sea, son conductas autoestimulatorias.
Por ejemplo, balancearse, dar vueltas, mover las manos, rascarnos, tocarnos el pelo, mordernos la boca, chuparnos el dedo, rascarnos alguna parte del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de comportamientos que las personas llegan a observar y son como inusuales, pero para nosotros nos ayuda a sentirnos como en calma y en seguridad. Súper, gracias Jay. Esa es la idea, porque la idea es que la información llegue a todo tipo de público y como nosotras tenemos algunas palabras ya internalizadas, damos por hecho que todo el mundo las entiende, así que por eso quería hacer ese alcance más que nada. Buenísimo, buenísimo, porque la idea es que todos acá se vayan claros con la información y lo que no les quede claro, luego nos escriban para preguntarnos qué significó esto que dijiste, y ahí nosotros vamos aclarando también pues todas las respuestas. Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en este podcast Atando Cabos en nuestros próximos capítulos, que ya estaremos hablando más sobre nuestra infancia y después adolescencia y adultez, viviendo nuestra vida autísticamente. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario, que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.